Bueno, está Martín Redrado, el niño, por eso me vino a la memoria esta anécdota. Hola Martín, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Pablo? Buenos días. Conté más o menos verazmente la anécdota aquella de tu propia impresión cuando eras presidente del Banco Central. Sí, así es. Veníamos interviniendo, pero sin duda el comentario del taxista de, bueno, que a partir de la escapada o la posible escapada del dólar, el nerviosismo que esto ponía en su vida diaria, sin duda nos impulsó a intervenir con más fuerza, y al día siguiente lo que hicimos fue la oferta más importante que había hecho de dólares el Banco Central en su historia, con $1.000 millones, y así logramos calmar el mercado. Bueno, ahora vamos a lo que está ocurriendo ahora con Willy, acá con toda la audiencia. Nos gustaría saber tu opinión, pero antes comparto algo que me hacía notar un amigo, un especialista. Me dice, las empresas hoy no están invirtiendo en la Argentina, están buscando refugio fundamentalmente en el dólar link o en el SER, es decir, los bonos ajustados por inflación. Que los bonos ajustados por inflación tienen implícitamente el reaseguro de que hay una inflación creciente en la Argentina. O sea, todo lo que refinancia el Ministerio de Hacienda hoy está atado al mismo proceso inflacionario. Con lo cual mi pregunta es, ¿hay alguna medida o un conjunto de medidas que independientemente del valor de cada día del dólar blue o del dólar contado con liqui, nos lleve a pensar que se va a frenar la destrucción de la moneda, la devaluación del peso, Martín? Sí, sin dudas, hay un enfoque superador, Pablo, que es salir de este día a día, y lo que vos decís es absolutamente cierto. Me toca aconsejar a 140 clientes que tenemos, socios que tenemos en nuestro equipo de Fundación Capital, y los dos principales riesgos que enfrenta hoy el sector privado, que nos comentan las empresas, y nosotros buscamos darles instrumentos de cobertura, son cómo me cubro del riesgo inflacionario y cómo me cubro del riesgo cambiario, y ese tipo de instrumentos están a la orden del día. Se puede superar este día a día con un programa. Hola. Sí, te escuchamos. Sí, hay un... Hola, ahí te escuchamos. Ahí te escuchamos perfectamente, sí, dale. Parece que alguien no quiere escuchar un programa superador de todo esto. Sí, por supuesto, se puede salir del día a día con un programa superador que le dé, a mi juicio, vos mencionabas un tema central, que es la falta de credibilidad que hoy tiene la política económica. ¿Cómo se logra superar esta falta de credibilidad? Bueno, con leyes que estén apoyadas por 2/3 del Congreso. Pero para Martín, para un Sí. segundito, porque ¿Cómo no? yo lo que te pregunté es si ves hoy en las actuales medidas del actual ministro de Economía, del actual gobierno, una medida o un conjunto de medidas que den algún tipo de certidumbre o que vaya a frenarse la destrucción de la moneda. No, al contrario, Pablo, lo que se ve en el día a día, y tomemos las últimas medidas, lo que marcan es un camino de represión económica, es decir, de ir apretando la demanda. Vos podés trabajar en política económica o incentivando la oferta o reprimiendo la demanda. Yo soy partidario y he practicado y practico como hacedor de políticas públicas aumentar la oferta, como decíamos hace un instante con tu anécdota, o la anécdota que recordabas de aumentar la oferta de divisas. Las últimas medidas que se tomaron hace 10 días y que aumentaron esta demanda, o poner nuevamente al dólar en la tapa de los diarios, son las medidas restrictivas que tomó la Comisión Nacional de Valores y el Banco Central cuando todos estábamos pendientes del partido Argentina-Brasil. También la forma en que se tomó, recordemos, fue limitar las cantidades de la operación del llamado dólar financiero o contado con liquidación. Le puso un piso también a el dólar financiero. Y esto lo que generó es también un piso, la brecha hoy tiene un piso del 75-80%, y se empezó a diferenciar entonces el dólar financiero controlado, que es aquel que se hace, disculpame la tecnicalidad, pero que se hace con bonos tanto
bonos reestructurados, el bono llamado el AL30, que es legislación nacional, y el bono global, y ahora empieza a haber otro nuevo mercado de dólar financiero libre que tiene una brecha de la brecha que se hace con acciones argentinas o acciones de empresas internacionales que cotizan en la Argentina. El CENEVI. Exactamente, se ha generado un nuevo mercado, el mercado bilateral, donde cualquiera compra y vende y no lo registra en pantalla. Entonces, lo que estamos viendo es otro dólar controlado que le genera un piso. Eso también incrementa la demanda del dólar solidario, es decir, de la compra de 200 pesos, porque nuevamente aparece una brecha. Y fíjate lo que genera la represión, la política de represión. Hoy tenemos 15 valores o 15 precios para el dólar, y entre ellos las últimas medidas lo que generaron es hoy un diferencial de 10 pesos entre el dólar que compras por 200, la autorización de $200, y lo que es el dólar financiero libre o el dólar blue. Bueno, las medidas de represión financiera lo que generan es precisamente esto, un dólar cada vez más escaso. La impresión que dejan las autoridades de tomar una medida casi a escondidas, la forma hacia el fondo, este hecho que se hayan tomado o que se divulgaran mientras estábamos todos mirando Argentina-Brasil, muestra que las autoridades hasta no querían enfrentar esta realidad, se adelantaron, con lo cual a tu pregunta es, las medidas de represión y de apriete de la demanda lo que generan es más tensión cambiaria. Bueno, y la otra pregunta, el dólar blue subiendo, ¿está representando la inflación pasada, la inflación acumulada y el atraso cambiario, o están adelantando la inflación futura? Está reflejando falta de previsibilidad en las variables que tiene un programa económico, porque cuando uno mira el tipo de cambio en términos históricos, decir Pablo, hoy estoy mirando los tipos de cambio financiero o blue, Argentina no está desalineada, pero nadie ofrece dólares. Los exportadores ofrecen lo menos posible porque tenés un dólar, el dólar soja, que a pesar de precios, menos retenciones, están recibiendo desde 70 pesos, o sea, con 15 tipos de cambio, con 15 valores para una mercancía, una economía no puede manejarse. Entonces, lo que refleja este dólar es que nadie quiere vender y nadie quiere, no hay oferta del sector privado y tampoco, y sí hay demanda. Entonces, esta es la realidad de un mercado, además con unas autoridades que reprimen a aquel que compra. Bueno, sin duda lo que genera es que esta mercadería sea cada vez más escasa. Martín, un abrazo. Willy Cohen te saluda. Abrazo, Willy, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Recién al principio, vos hablando sobre cómo cambiar las expectativas y cómo, digamos, enfrentar esta crisis, dijiste algo así como que se necesita un paquete de leyes que sean aprobados por 2/3 del Congreso. Me resultó interesante esto que decís, porque como vos bien sabés, hay una versión que dice que eventualmente después de las elecciones, y para recomponer, digamos, la confianza, dicen que digamos, te mencionan a vos trabajando en un equipo junto a Sergio Massa, y que, eventualmente, si el gobierno necesita cambiar gabinete o cambiar expectativas, vos estás trabajando en un proyecto eventualmente con el respaldo político de Sergio Massa. Te quería preguntar si eso es cierto, y en todo caso, ¿cuál sería ese paquete de leyes o por dónde ves vos que hay que entrarle a esta crisis, que por supuesto también es una crisis política, me parece, de credibilidad, ¿no es cierto? Sí, la crisis es de credibilidad, por eso, a mi entender, Willy, se necesitan leyes que le den previsibilidad al comportamiento fiscal, al comportamiento monetario. Argentina necesita un plan de estabilización y de crecimiento juntos, siempre la profesión, y vos hablás diariamente con nosotros, con la profesión económica, dentro de todo tu tarea, y sabés que siempre la discusión fue
que primero los economistas decíamos hay que estabilizar la economía y luego hay que plantear el crecimiento. Mi visión y mi planteo es que hay que hacer las dos cosas de manera conjunta, de manera sincrónica, y por lo tanto necesitas darle previsibilidad a la política fiscal y a la política monetaria, pero también necesitas leyes que modernicen nuestra estructura tributaria, leyes que impulsen nuestras exportaciones. Cuando digo modernizar nuestra estructura tributaria, digo simplificar, digo ampliar la base de tributación, que tengamos más argentinos que paguemos menos impuestos, también una ley de infraestructura que impulse el transporte multimodal con las principales obras que necesita Argentina para proyectar nuestra producción al mundo. De lo que vos decís, lo leí en tu artículo de ayer, que publicaste como siempre lo haces todas las semanas. No tengo ninguna información a lo que vos te referís. No se está trabajando en nada de lo que escuché rumores al respecto. Así que por lo menos en lo que a mí compete, no. ¿Tu relación actual con Sergio Massa cuál es? Porque vos trabajaste en los equipos en algún momento o tenías cercanía política con Sergio Massa. Yo estoy abocado a mi tarea en el sector privado, trabajo, como te decía, en Fundación Capital, dirijo un grupo de economistas para gobiernos internacionales y también para los principales países de América Latina, dirijo una maestría en bancas centrales en Kuala Lumpur, junto al Premio Nobel de Economía Robert Merton, así que no estoy trabajando en ninguna, pero sí me consultan, así como lo están haciendo ustedes esta mañana, distintos referentes políticos, tanto el gobierno como la oposición, y lo que digo, Willy, es que es muy importante, digo acá, yo creo que olvidémonos de los nombres, creo que lo que hay que hacer es aportes conceptuales. Para recuperar la credibilidad, leyes, como le ocurrió a La Baña en el 2005, en el 2002, que tuvo la ley de emergencia económica, o como le ocurrió a Juan Zurrull en 1985. Sí, pero me permito ahí... A lo que me refiero es que se necesitan respaldos para que se marque un sendero. Claro, pero perdón, Martín, claro. Pero antes de eso me atrevo a poner en la jerarquía de las prioridades, antes del paquete de leyes, antes de los 2/3, tiene que haber un liderazgo, una visión del rumbo, una definición del rumbo. No imagino un paquete de leyes de las características que está planteando mientras nos queremos alejar del Mercosur, mientras nuestros socios quieren ir a un esquema abierto, más flexible para tener tratados de libre comercio con el mundo, mientras nosotros queremos una economía cerrada. No me imagino un paquete de leyes de consistencia mientras nuestra geopolítica o nuestra política internacional sea alineamiento con Cuba, Nicaragua o Venezuela, ¿no? ¿Se entiende a qué me refiero? A veces, sin duda, a veces Pablo, y Willy tiene mucho conocimiento de esto, el dólar termina ordenando todas estas cosas. Tan simple como eso, tan simple como eso. Tan simple como eso. A veces la realidad económica termina golpeando la puerta, como nos ocurrió en otros episodios de la Argentina. Por eso te mencionaba, 2002, por suerte no están dadas las características, y tenemos, por ejemplo, un sistema bancario que tiene solvencia, liquidez, que ha venido devolviendo los depósitos, que ha tenido normas prudenciales que hemos dictado en nuestra gestión, que permitió que los dólares estuvieran cuando la gente los fue a buscar, pero sin duda cuando se escapa el tipo de cambio, la realidad hace que mucha gente empiece a mirar cómo se sale de esto. Y te voy a hacer... a mi juicio, con este enfoque. Te voy a hacer la pregunta del millón que está circulando, y más en un clima preelectoral. ¿Es posible o el mercado puede forzar una devaluación fuerte, una devaluación dura antes o después de las elecciones? No puede forzarlo, porque el esquema de control que tenés en este momento, lo que vas a tener es una tensión, Pablo, de acá hasta las elecciones, es brecha versus reservas. No podés tener las dos cosas. Si vos querés mantener la brecha cambiaria, vas a tener que sacrificar reservas. Y si querés mantener reservas, la brecha cambiaria se te va a escapar. La pregunta es,
qué tolerancia tiene la economía, o cómo puede funcionar la economía con una brecha que se va a ir ampliando si el Banco Central quiere mantener las pocas reservas que tiene. Acumuló, gracias a la soja, 3.000 millones de dólares en los últimos 90 días. La decisión va a ser o los gasta para que la brecha no se escape, o la brecha se va a escapar y eso va a generar menor oferta de divisas, tanto exportaciones y mayor demanda por dólar solidario o por otras vías. Leandro, tenías una pregunta para Martín. Martín, ¿cómo te va? Buen día. Independientemente de las cosas interesantes de la economía y la política que estás hablando con Pablo y con Willy, te vemos muy activo en Independiente. En Independiente hay elecciones el 12 o el 19 de diciembre. Y mi pregunta es, si hay unidad, ¿te gustaría ser candidato a presidente de Independiente a fin de año? A mí me gustaría que Independiente vuelva a ser campeón, vuelva a jugar de la manera que siempre nos estuvo acostumbrados, a un buen fútbol, con buen tratamiento de pelota, abriendo espacios. Independiente necesita ingresar en una nueva etapa, así como la Argentina también, en el sentido de profesionalizar e internacionalizar. Por supuesto, como acabo de mencionarle a Pablo, tengo mi tarea profesional está realmente al tope, pero sí podemos colaborar en un proyecto de que realmente traiga unidad, que no se trate de verdes versus amarillos, que se pueda saltar la grieta Independiente y se trabaje un solo color, que es el color rojo, que debe unir a todos los hinchas del club. Se viene el operativo Clamor Redrado, presidente de Independiente. No lo creo que haya operativo Clamor, pero bueno, todos tenemos, como ustedes también, intereses múltiples, el corazón también nos va en el fútbol como todos los argentinos, y que se pueden hacer varias cosas al mismo tiempo. Bien. Willy, ¿te quedó alguna preguntita más? No, Okay. Era sobre el dólar de acá hasta las elecciones, ya la contestó. Bien. Querido Martín, como siempre, un placer charlar contigo, ¿eh? Les mando un abrazo para todos, ¿eh? Gracias. Abrazo, Martín Redrado con nosotros. Qué grande, Martín.